Buenos días. Eh, ya casi iniciamos. Esperemos que llegue un poco de gente. Buenos días. Tengan todos ustedes. Espero que hayan pasado una buena semana, sobre todo estudiando, ¿no? Y pues vamos a dar esta lección 5 hoy de esta manera, digamos, entre comillas, virtual, ¿no? Esta modalidad, pues, no es nueva para ustedes. Yo creo que ya llevan un par de años por lo menos en la virtualidad, ¿no? Y tiene sus ventajas y también tienen sus desventajas, ¿no? Una de las ventajas es que estamos cómodamente, ¿no? Sentados en la casa, tranquilos, ¿verdad? Tomando café y en un lugar, pues, bastante cómodo, ¿no? Eso no deja de ser una gran ventaja, además de que no tenemos que trasladarnos y eso. Tiene la desventaja, digo yo, de que casi uno como profesor, por lo menos, hay veces parece que le está hablando solo a la pantalla, como un loquito. Eh, como, porque generalmente ustedes no prenden la cámara. Bueno, entiendo que en el Tecno no es obligatorio que la enciendan, pero qué caray. Entonces sí, parece que uno le está hablando a una, perdón, a la pantalla o a las paredes, como diríamos antes. En ese sentido, los invito a participar mucho, a hacer preguntas en el momento que quieran para tratar de cambiar un poco la dinámica y lo monótono que pueda resultar una lección de esta naturaleza. Así que los invito a participar con toda confianza. Hay veces pueden levantar la mano, pero generalmente no me doy cuenta.
Entonces ahí me interrumpen a voz alzada, digámoslo así. Yo en la virtualidad me hice medio famoso, no sé si soy famoso en otras cosas, eh, pero resulta que, bueno, no fui yo el que me hice famoso en realidad fueron mis pericos. Yo en mi casa, en mi oficina, al fondo de mi casa, pues siempre me han gustado los animales y tengo pericos de varias especies, digámoslo así, y siempre salieron en todas las grabaciones, todas las reuniones formales, en todas las lecciones, salían los cantos de mis pericos. Entiendo que Zoom tiene ahí como un filtro para los sonidos externos y algo así, pero desgraciadamente esos sonidos son tan agudos que entiendo que el Zoom no los filtra. Entonces de vez en cuando van a estar oyendo ahí el canto de mis pericos, ¿no? Es bonito, digo yo, ¿verdad? Y esos pericos se hicieron famosos en todo el tecno, con el vector, con los consejos, etcétera, en las lecciones, ¿verdad? Porque siempre aparecían por ahí los periquitos. Bueno, con ese preámbulo vamos a dar propiamente inicio a la lección. Esta vez no voy a hacer ningún bonus, vamos a entrar directamente a la lección. No sé si tienen alguna eh, consulta antes, dudas. No, profe, todo bien. Gracias, Brian. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a apagar mi cámara también para que aquello facilitarle un poco la vida a mi máquina. Bueno, vamos a compartir y vamos a seguir estudiando el tema de diseño en elementos en tensión que ciertamente ya lo vimos, ¿no? Una parte por lo menos. En, eh, en el diseño en flexión, en tensión, perdón, hablamos de que prácticamente hay que considerar dos estados límites, ¿no? El estado límite de fluencia, que es cuando el material llega a fluir con grandes deformaciones, ¿no? Entonces la resistencia nominal a la fluencia es el FY por el área bruta. Y tenemos que revisar el otro estado límite de fractura, que se da sobre el área neta efectiva, como el estado en que sencillamente el acero se parte en dos, por decirlo algo así. Básicamente, esos son los dos estados límites que hay que revisar en, en el diseño a tensión, ¿no? Y el esfuerzo de ruptura, no lo dije, sería el esfuerzo último por el área efectiva de la sección, ¿no? Y entonces planteamos, eh, digamos, o hicimos tres definiciones de lo que es el área, ¿no? Tenemos el área bruta, que es el área total de la sección transversal, ¿no? Esa generalmente se obtiene de los manuales, de los catálogos de los productos, ¿no? Hablamos de el área neta, y es el área neta menos el área de los huecos. Había un requisito ahí adicional para aumentar un poco esta área de los huecos, ¿verdad? En un octavo básicamente, pero básicamente eso es el área neta. El área bruta menos el área de los huecos. Y hablamos también de un área neta efectiva, A sub E, que esta generalmente se considera en las uniones, ¿sí? En los traslapos, dicen algunos, y en la vecindad o en las cercanías o en la unión, en realidad. Cuando, cuando el elemento terminal, digamos, de la unión transmite los esfuerzos directamente a todos los elementos de la sección transversal, entonces esa área efectiva es igual a el área neta. Cuando digamos, lo que quiero decir es que cuando el elemento está unido en todas sus partes a la unión, por decirlo algo así, entonces el área efectiva se, se habla que es igual al área neta. Pero cuando
la unión es solo a través de alguna de las partes, un ala, el alma de un perfil, entonces el área neta efectiva es menor a uno, ¿no? Bueno, para considerar entonces eh, la, esta área efectiva es, bueno, hablamos, perdón, de huecos en cadena, hicimos algunos números ahí, ¿verdad? El caso de los huecos alternados también, ahí los resolvimos y nos quedó lo que es el coeficiente U. El coeficiente U es como una medida de la eficiencia de la unión. Toda unión en acero es una debilidad. Toda unión en general no tiene un 100% de eficiencia, ¿verdad? Similar a, digamos, cuando hablan en motores, que el motor tiene una eficiencia del 70% por ahí, ¿verdad? Lo otro se pierde en calor, etcétera. ¿No? Es similar, ¿no? Entonces, para nosotros, todas las uniones, una unión en acero representa una eficiencia que hay que prestarle, prestarle atención. Una conexión debilita siempre el elemento, ¿no? Y ese debilitamiento, esa influencia de la unión, lo medimos, lo tratamos de medir a través de el coeficiente U o un coeficiente que se llama de eficiencia de la unión, ¿no? Depende, varía en función de la utilidad del material, del espaciamiento entre los tornillos, de la concentración de esfuerzos, del proceso de fabricación y de un fenómeno que se llama retraso de cortantes. Generalmente se le llama también coeficiente de retraso de rezago de cortante, ¿no? Este rezago de cortante o retraso del cortante se presenta cuando algunos elementos de la sección no están conectados. Digamos que conectamos solo el alma de un perfil o solo las alas, ¿no? Por lo que se produce en realidad una sobrecarga en la parte del miembro conectado. Hay una confluencia, digamos, de los esfuerzos hacia la parte que está conectada, ¿no? Y la que no se conecta, entonces no queda esforzada. Es como un flujo de esfuerzos, digámoslo así. Entonces, este fenómeno de retraso de cortante afecta tanto a las conexiones atornilladas como a las conexiones soldadas, por lo que en general se trata igual. Hay varias formas de medir este coeficiente de retraso de cortante o coeficiente U, y la forma precisa es a través de esta formulita, ¿no? Donde U es 1 menos el X centroide, llamémoslo así, entre L, entre la longitud. Y entonces el área efectiva o neta efectiva sería igual al área neta, ¿verdad? Que es básicamente el área menos los huecos, el área bruta menos los huecos, por este coeficiente U. Así definimos este término de área efectiva. X es la distancia del centroide del área del perfil al plano de falla, al plano de la conexión. Y L es la longitud de la conexión. Entonces, hay varias situaciones a la hora de determinar X. X generalmente uno lo calcula a partir o sea, es un valor que se tiene de las tablas. En el caso de un perfil que se une a una placa, por esta ala lo ven. Entonces, el plano de falla es la unión de la placa de unión con el perfil. Entonces, la distancia X se define como la distancia del centroide a este plano de falla, ¿no? Estos valores los tiene uno de las tablas. Cuando, cuando tenemos secciones simétricas como este W, ¿no? En muchos casos se le colocan
unas placas aquí en las alas. Pueden ser placas de empalme, pueden ser placas para darle más capacidad al elemento. Pero la idea es que cuando tenemos secciones simétricas, un perfil W es una sección simétrica, entonces no usamos eh, la definición del X como de la distancia del centroide al plano de falla, sino que utilizamos la mitad de la sección, ¿no? Entonces, si partimos esta sección W aquí a la mitad, lo que nos queda es una sección WT, una T, y entonces usamos, que es la mitad del perfil original, entonces usamos el X para esa T, ¿no? Que también se obtiene de tablas, ¿no? Entonces, cuando son secciones simétricas, usamos la mitad de la sección para obtener el valor de X. La otra dimensión, L, es la longitud de la unión, ¿no? En ese caso, desde el tornillo desde el primer tornillo hasta el último tornillo, por decirlo algo así, tal como se ven acá, centro a centro. O sea, eso es lo que se llama la longitud de la unión. Y en el caso de las soldaduras, ¿no? Entonces, será la longitud del cordón más largo. También esta fórmula nos permite entonces calcular ese coeficiente U de manera más precisa. Sin embargo, hay unos casos ahí, digamos, que uno podría utilizar, ¿no? Por ejemplo, cuando, según el AI, ese es el manual, para los perfiles W, M o S, todos son perfiles, digamos, de forma de I, con anchos de patines no menores a 2/3 partes de sus peraltes o Ts estructurales que se cortan de esos perfiles, pues siempre que la conexión sea por los patines o alas y que tengan por lo menos 3 tornillos por fila de tornillos, entonces uno puede usar un valor de U de 0.9. Cuando no se cumple esa descripción, 0.85, ¿no? Y para otros elementos que no sean WMS, entonces podemos usar 0.75, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que los pueden revisar acá, pero bueno, aquí está para elementos soldados, ¿no? La longitud, el L, para calcular U, que es la longitud del cordón de soldadura más largo, ¿no? Em, Hay algunos casos particulares ahí, se los dejo para que lo revisen, porque en general uno obtiene el coeficiente U de la tabla de 3.1, tal como se muestra acá, ¿no? Que hay varios casos, 8 casos por lo menos. Entonces, el primer caso es cuando todas las partes del elemento están conectadas. O sea, todas las partes de la sala, los patines, están conectados al elemento de unión, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando todos los elementos, todas las partes están conectadas, U vale 1. El caso 2 es el caso, digamos, más exacto. Para todos los miembros, salvo o que no sean planchas son placas y tubos, donde solo parte del elemento transmita las fuerzas a la unión, entonces yo puedo utilizar esta fórmula para calcular el U, ¿no? Eh, Profe, ¿Sí, señorita? perdón que le interrumpa. Es que me Adelante. parece que ese documento no está en el TEC digital y no sé si lo ocupamos para la actividad de ahora. Creo que ese documento está como en la sesión, como 3, algo así, me parece. Me parece que está en semana 3, ajá. Sí, Ok, gracias. con mucho gusto. Ok, entonces, decía el caso 2 es el caso general del uso de U. Hay otros casos ahí para, digamos, tubos. Generalmente no usamos tubos nosotros. Y los casos, digamos, los últimos, los 7 y el 6,
que es para los perfiles W, M, S o H, todos son formas de I, o las T, que es partir un elemento W en dos, entonces nos queda una WT. Entonces, cuando las alas son conectadas con tres o más conectores en línea en las filas, y cuando el ancho de la T es mayor o igual a 2/3 partes del peralte, entonces U vale 1. Cuando el ancho de la sección de la T es menor de 2/3 partes de D, el U vale 0.85. Y cuando las almas están conectadas con 4 más conectores, entonces U vale 7. Y el caso 8, para perfiles que no sean W y S, sino ángulos angulares, ¿no? Entonces, con 4 más conectores, el U vale 0.8. 2 o 3 conectores, entonces uno puede usar un valor de U igual a 0.6. La idea, esa tabla es del manual, la idea es calcular de manera precisa el coeficiente U con esta fórmula, pero hay veces uno lo puede aproximar o tener un valor preliminar usando esta tabla. De hecho, hay casos en que, digamos, dos casos de estos pueden valer, digamos, entonces uno calcula un U por este lado, obtiene un valor de U por este lado, y al final entonces uno usaría el mayor de eso. Ok, entonces así calculamos el coeficiente U para determinar el área neta. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde está esto? Bueno, algunos numeritos para esto. Pasó. Perdido. Eh, ok. Bueno, yo uso, digamos, algo que se me ocurrió, que llamé cuadernos. Ahí me sirven para rayar algunas cosas, ¿no? Y me sirve también para escribir. Entonces vamos a hacer uso de eso con algunos ejemplos de lo que acaba de hablar, ¿no? Algunos ejemplos de, del cálculo de, entonces, déjenme acomodarme, se me perdió el lápiz. Bien. Después yo les puedo dejar copia de esto, también del cuaderno. No hay ningún problema. Ok. Está escribiendo. Ok. Entonces, digamos, coeficiente, llamémosle así, coeficiente U, ¿no? El cálculo, ¿cómo lo calculamos? Varios casos, ¿no? Digamos, un caso, por decirlo algo así, un número 1. Tenemos un perfil, un canal. Un canal es una sección de esta forma. Digamos que es un canal de 10 por 30. ¿Ok? Entonces, yo tengo previsto que ese canal unirlo con, bueno, aquí iría un ala, aquí iría el otra ala, y tengo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Que hay seis huecos. Y esos huecos, entonces, yo los separo con 3 pulgadas. La otra sería igual. Generalmente, esas distancias son
son iguales, ¿no? Entonces, el canal acá está conectado solo por su alma, ¿no? Entonces, en este caso, estamos obligados a usar este factor de eficiencia U, ¿no? Si fuera conectado por todo, entonces U ya sabemos que vale 1. Entonces podríamos utilizar la fórmula precisa. Para ese caso necesito el valor de L. L es desde este tornillo, ¿verdad?, hasta el último tornillo, viceversa, como quiera. Sería 6 pulgadas, ¿no? 3 de este espacio y 3 de este espacio. Y el X, uno va a las tablas de los perfiles 10-30 y obtiene que la distancia del centroide al plano de falla, que sería esta cara, es de 0.649. ¿Ok? Y entonces, fácilmente yo puedo calcular el coeficiente U, ¿no? Como 1 menos, voy a poner la fórmula, X centroidal, que sería 1 menos 0.649 entre la longitud de 6, y esto me da un valor de 0.89. ¿Ok? De 0.89 como el valor de la eficiencia de la unión. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Calculan la longitud de la unión, buscan este valor de tabla, de tabla, lo obtienen, ¿no? ¿Ok? Y evalúan el coeficiente U. Otros casos. ¿Qué? Digamos, número 2, digamos un angular 8 por 4 por 5 octavos, ¿no? Este sería un angularcito que mide por aquí 8, por aquí 4, algo así, ¿no? Aquí hay 4 pulgadas, de aquí a aquí hay 8 pulgadas y el espesor de él es de 5 octavos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Digamos que visto de lado, entonces yo tengo una unión que tiene esta forma. Uy, perdón. Sí, decía, tengo ese angular que visto de lado, digamos la unión, este es el ala de aquí abajo, ¿no? Entonces, tendríamos una unión 1, 2, 1, 2 y 3, ¿ok? Y eso, digamos, yo puedo decir que están separados 2 pulgadas. Esta sería la propuesta para la unión, ¿no? Ok. Entonces, el dado, digamos, unión, eh, digamos, la unión en este caso sería yo tengo el angular aquí, cuando tengo la placa de unión y pongo mi angular aquí pegadito, ¿no? ¿Ok? De este lado, por el lado largo, ¿no? Entonces, el X sería el plano de falla a esta dimensión. Este sería el X. ¿Ok? Bien, pero lo estoy uniendo por el lado largo, las 8 pulgadas. En este caso, pues, la L, ¿no? La L vale, si esto está cada 2, 4, 6, 8. Y el X centroidal o techito de tabla de nuevo vale 0.92. 0.092. Y entonces el U sería 1 menos 0.92 entre 8. Y este valor, según yo,
es 0.887, como si fuera un agente secreto, ¿no? Ok. Este, de nuevo, de tabla. ¿Ok? Vea que relativamente es sencillo calcular el coeficiente U. Perdón. ¿Qué pasa si lo conecto por el lado corto? Si la conexión, si la conexión se hace en el lado, en el lado corto. ¿Ok? Que es otra posibilidad. Entonces, yo pongo mi angular acá, tengo el ala pequeñita acá y acá lo uno con una placa generalmente, ¿no? Es eso lo que quiero decir, lo hago atornillado, en este caso ahí estarían los tornillos, etcétera, ¿no? Digamos que es la misma configuración de antes, pero en el lado corto. Ahora la distancia que necesito es esta distancia, ¿no? Y en unos casos, ¿no? O X, es cuestión de tener cuidado en qué lado estoy haciendo la conexión, ¿no? Si van a las tablas, en este caso, el X es de 2.89, ¿ok? Y el L se mantiene en 6. Es el mismo caso anterior, ¿no? Si uno opera, encuentra que el U vale 1 menos 2.89 entre 8. Y este soronco da 0.639, 0.64. Entonces vean qué bonito. Cuando yo conecto el angular por el lado corto, el U vale 0.64. Cuando lo conecto por el lado largo, el U vale 0.89. Este coeficiente U puede ser un factor entendido como eficiencia de la unión. En el primer caso, tengo una eficiencia del 89%. Digamos, de los esfuerzos, la unión es un 89% de efectiva, ¿no? Cuando lo conecto del lado largo. Cuando lo conecto por el lado corto, entonces la eficiencia es de 0.64. Lo demás se pierde, por decirlo algo así. Entonces, esa es la razón por la cual se prefiere siempre, en la práctica, no, hacer las uniones por el largo, por el lado largo de los angulares, ¿no? Para obtener una eficiencia mayor. Entonces, la receta es cuando tengamos ángulos de lados desiguales, entonces la unión debemos hacerla por el lado más largo. ¿Está claro? Ok, Sí, profe, todo claro. gracias. Tomemos el caso de una sección, sería una sección W 14 por 90. ¿Ok? 14 por 90. ¿Sí? Supongamos que aquí está el perfil. Ok, aquí tengo perfil, tengo las alas. Esto es una vista de lado. Ok, ahí lo tengo así. Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esos tornillos están separados 3 pulgadas. ¿Ok? Eso es el caso. Bien. Calculemos el coeficiente U. En este caso, el L sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, eso es 15 pulgadas, ¿no? ¿Qué? Fácilmente. No hay independencia ahí. Y el L, el X, perdón, el X, en la mayoría de los casos se puede tomar de tablas, pero hablamos de que cuando la sección es simétrica, entonces yo tengo, vean que la unión es por el alma. Pongámosle así, unión por el alma. ¿Ok? Y los patines no están conectados, o las alas no están conectadas. En ese caso, según lo que enuncié anteriormente, cuando la sección es simétrica, entonces tendríamos una sección que es algo así. Una parte que lo voy a dibujar de una vez separado, que sería acá, y esta va acá. ¿Ok? Cuando la unión es acá, ¿no? Entonces, eh, cuando la unión es simétrica, entonces yo trabajo con la mitad de la sección, ¿no? Sería como partir la sección aquí por la mitad. ¿Ok? Y entonces el X que ando buscando es la distancia de acá al plano de falla. Eso sería X. Y en este caso, eso no, ese valor de X no está tabulado. No sé si me siguen. Esta es la sección W, ¿no? Ok, es así. Ok, entonces, como es simétrica, entonces yo tengo que trabajar con la mitad de la sección. Me quedaría como una C por ser simétrica. Ok, entonces, en este caso, el X no está tabulado. Esta sería la distancia. Este X no está tabulado. Entonces, tenemos que calcular este valor de U. Para eso necesitamos las propiedades de la sección. Eso va uno a las tablas y encuentra que el ancho del patín es de 14.5 pulgadas. El espesor del patín es de 0.71. El D, el peralte es 14. Y el TW, el ancho del alma, es de 0.44. ¿Ok? Es de 0.44. Entonces, hay que calcular el valor de U para una sección que tiene una forma de C. Este valor hay que calcular, ¿no? Entonces, para eso, uso la geometría simple, ¿no? Entonces, esta primera le voy a llamar A1. Esta de aquí abajo le voy a llamar A3. Y esta de acá, para efectos de los cálculos, A2, ¿no? Ok. Entonces, el A1, voy a calcular todas las áreas. ¿Recuerdan cómo era el cálculo de un centroide? Es el área por la distancia dividido entre el área total. Así calculábamos los centroides. Ok, pues esa A1 sería la mitad del ancho de F medios
por el espesor TF. Y eso es 14,5 entre 2 por 0,71. Y esta área da 5,148. El área 2 es el área del alma. Ah, no, perdón. Pues lo puedo hacer de una vez, pero en realidad lo que hice fue calcular primero los X. El X centroidal 1 sería para esto desde la mitad, ¿verdad? Esta distancia. Sería entonces la mitad de la mitad del ancho, ¿verdad? Esto es 1/4 de BF, que es 14,5. Y esta distancia me da 3,625 pulgadillas. Sí. Ok, el área 2, el área del alma, también es fácil calcularla. El área 2 sería igual al ancho. Vea que la mitad de la sección, en la mitad del ala lo partí. Entonces sería, el espesor sería la mitad del espesor, TW medios, por la altura del patín libre, que sería el D, menos 2 veces el espesor de las almas, el TF. Y este valor da 0,44 entre 2 por el D, que es 14, menos 2 veces el espesor de los patincillos, 0,71. Y esta área da 2,768. Y el X2 sería igual al centroide de eso, sería igual a la mitad del espesor, medios. ¿Verdad? No hay donde perderse. Eso sería 1/4 del espesor, que el espesor era 0,44. Y ese X es 0,11. ¿Ok? El área 3, el área 3 es igual al área 2. Entonces, ni lo calculo, ¿no? Entonces, fácilmente ya puedo calcular el centroide. El centroide de eso. X sería la sumatoria, ¿no? De todos los X por las áreas. El área 1, 5,148 por la distancia. 3,625 más el alma 2,768 por 0,11, ¿no? Más el área de la segunda, o A3, 5,148 por 3,625. Y eso es el otro elemento. Y si ustedes operan entre la suma del área, ¿no? 5,148 más la otra área, 2,768 más 5,14,8. Y este X sería, si ustedes operan, obtienen un valor de X de 2,88. ¿Ok? Y entonces, ya con el U, ya lo pueden calcular. U sería U menos X entre L. Y esto es 1 menos 2,88 entre la longitud, que era 15. Y si operan, esto es 0,81, ¿no?
Bien. También se puede usar, también se puede obtener U de la tabla, ¿no? Que les mostré anteriormente. Y para eso, el U corresponde al caso, al penúltimo caso, el caso 7 de la tabla. ¿Ok? Y entonces, en ese caso es U vale 0.7. Si uno quisiera utilizar los valores de la tabla. De manera preliminar, uso 0.7, ¿verdad? Y si no, uso la expresión completa de U, o precisa, que en este caso da 0.81. Se acostumbra a usar el valor mayor. Otra posibilidad para hacer esto es hacer, digamos, yo tengo el W acá, ¿ok? Este sería el W, y la otra es unión o conexión, la conexión por las alas, ¿ok? Entonces, vimos por ahí, podemos ponerle aquí una placa, generalmente son simétricas, ¿verdad? Pero en el caso de secciones simétricas, entonces, lo que decíamos es que la partíamos en dos, entonces nos queda una sección que tiene esta forma, ¿no? Esto sería una T o WT de la mitad de antes, ¿no? Que era una sección 14, serían 7 por 14 por 7 por 90. Entonces, cuando yo lo parto, me queda la mitad de la sección, ¿verdad? 7 de peralte por la mitad del peso, por 45. 7 por 45. Y el X, entonces, es la distancia de acá hasta el plano de falla. Esto sería X. Y en este caso, eh, entonces, va uno a las tablas y encuentra que para el W7, el X es de 1.09. Esto lo obtení de tabla, ¿no? O sea que no tengo que calcularlo como lo hice antes, sino cuando me queda una T, sencillamente lo parto en dos, uso la mitad de las propiedades y voy a la tabla y busco el valor de X. Entonces, en ese caso, el U vale 1 menos 1,09 entre 15, que era la longitud. Y este valor me da 0.92. O sea, una eficiencia del 0.92 de la conexión si lo hago por, eh, por las alas, contra un factor de U de 0.81 si hago la conexión por el alma de ese perfil. Bien, ¿hay alguna duda? Por el momento no, profe. Gracias. Gracias. Entonces, ya con ese valor U, ¿verdad? Ya uno puede estimar, digamos, la capacidad del elemento, ¿no? Sí, del elemento por fractura. Entonces hablamos de que la carga última era un phi
por el esfuerzo último por el área efectiva, ¿no? O efectiva neta. Por ejemplo, para el caso 1 o el angular, que teníamos un perfil que tenía 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Recuerdan? Para ese caso anterior, entonces esto mide 3 pulgadas, esto medía 2 pulgadas. 2, sí, 2. Entonces, el U es el primer caso del caso, o pongamos del ejemplo anterior. Creo que fue el segundo. El U vale acá 1 menos 0.902. Ese es el X entre 8 pulgadas. 1, 2, 3, 4, 4 por 2, 8. Y este U vale 0.887. Creo que ya lo habíamos calculado. Entonces, la carga nominal, si uso a 0 a 36, mi carga nominal sería el FY por el área neta efectiva o efectiva. Y esto sería el FY. No, es el FU. Sería el FU acá, sería 58 por el área que habíamos encontrado, que es de 6.27 pulgadas. Esto fue el ejemplo anterior. Y esta carga nominal da 3.222.6. Y por lo tanto, la carga última sería el phi por la carga nominal, esto es 0.75 por 3.226. Y si operan, este valor les da de 242 kilolibras. Entonces, con el área efectiva ya puedo calcular la capacidad de esto. ¿Hay alguna duda? Por Bien, el momento no, profe. gracias. Voy a salvar esto antes de que se me pierda. Ok, son las 9:30. No sé si quieren que hagamos un descanso. ¿Ustedes mandan? Sí, podría ser, profe. Sí, profe. Perdón. Sí, profe. Ok, entonces hagamos un descanso hasta faltando 15 para las 10, de un poquillo más de 15 minutos, un poquillo menos de 20 minutos. Entramos en receso entonces hasta faltando 15 para las 10.
Perdón, no me estaban oyendo, ¿verdad? No, profe. Uy, No, perdón, profe. estaba hablando solo. Decía que la idea sería discutir unos 10, 15 minutos la solución al caso. Entonces podríamos hacerlo así de manera voluntaria, a que los grupos pues nos cuenten cómo resolvieron esta situación. Bien, para eso voy a también a servir en cierto sentido de guía para, digamos, lo voy a poner por acá, digamos, solución, ¿ok? Bien, tienen el caso de una armadura, ¿no? Más o menos de esta forma, ¿ok? Con cargas acá, eh, en los nudos ahí dadas. Creo que no venían los apoyos, pero en realidad son una armadura simplemente apoyada. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicieron de primero? O llamémosle paso uno. ¿Se entendió el problema? Nosotros lo que hicimos fue combinar las cargas, aunque no sabemos si está bien. Ok, paso uno, digamos, combinar las cargas. Bueno, yo he venido insistiendo en que tenemos cargas permanentes y tenemos cargas temporales. Yo he venido insistiendo en las lecciones pasadas y los números que he hecho, los he hecho por separado y al final es cuando combino, digamos, las cargas. Eso me permite ver, estudiar el comportamiento de la estructura ante las diferentes condiciones de carga, ¿no? En general, la carga viva y la carga muerta y la carga muerta se componen, se comportan prácticamente iguales. Va a depender de la magnitud, quién se deforma más o no. Eh, es la misma forma generalmente de la deformada, pero aún así es importante ver cada carga por separado. Bien, entonces tal vez hacer las combinaciones de primero no sea lo, lo, lo más indicado. Bien, otros, pregunto, ¿todos entendieron el problema? ¿O hay algún grupo que no pudo, que no lo entendió? Yo no entendí del todo realmente. A ver, ¿qué fue lo que no entendió? ¿Qué hacer con las cargas? Y cómo encontrar, digamos, la parte X. Ok, Cómo influye, digamos, si es o sea, no entiendo muy bien cuándo sería como el centroid de contarlo en X y cuándo sería como la parte en Y, eso es lo que no entendí. bueno, eso es un, digamos, un tecnicismo de casi al final, ¿no? Hicimos un ejemplo de cuándo ponerlo en el lado corto de un angular y cuándo la unión puede ser en el lado corto. ¿Cuáles las ventajas de eso? Pero aún así es un tecnicismo en el sentido de que es buscar un valor en la tabla y, eh, y, eh, y calcular el U. Entonces dejémoslo para el final. Eh, ¿Algo más que no entendieron en sí? Entonces, el paso uno es, digamos, entender el problema, ¿no? Si no se entiende el problema, pues, que caray, no podemos darle una buena solución. Hay algunos tecnicismos como el que me acaba de decir el muchacho de X y eso, pero, pero eso es al final. En general, lo que tenían que hacer, la armadura la entienden, el comportamiento de una armadura. Entonces, digamos, voy a poner un check, ¿ok? El paso dos. Ok, una vez que entendimos el problema, que le preguntamos al profesor
un par de grupos me preguntaron algo. Entonces puedo pasar a la solución, llamémosle, numérica del asunto. Yo lo que ando buscando es diseñar este elemento, ¿no? El elemento AB, diseñar este elemento. Cuando hablo de diseñar, estoy hablando de definir cuál sección voy a usar para ir a EPA y comprar ese angular, ¿no? Ese es el punto, ese es el objetivo, ¿no? Tener una sección para poder irla a comprar y después fabricarla. Ok, paso número 2 ya es hacer algunos, empezar a hacer números. Y nosotros dijimos, bueno, hablamos de la demanda, ¿no? Y hablamos de que la demanda sea menor a la capacidad. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos primero en lo que es en la demanda, ¿no? ¿Qué hacemos de primero? Entonces, dado esta armadura, ¿ok? Que la medio dibujo también, ¿ok? Dadas las cargas, ¿cómo averiguo yo el efecto de las cargas, ¿no? El 2,1 sería el efecto de las cargas. Entonces, para conocer el efecto, tengo que calcular las reacciones, ¿no? ¿Cierto? Y el cálculo de las reacciones estas, pues es relativamente sencillo, ¿no? Esto sería, digamos, en el lado de la muerta, sería, no recuerdo los valores, pero eh, ¿dónde estaba eso? Acá. No, no estaba acá, perdón. Esto es un Word, eh, que ya lo cerré. Ok, digamos, del lado de la muerta sería, eh, la muerta era 94,3 por, son 1, 2, 3 por 4, ¿no? Entre 2. Y esta es 94,3 por 4 entre 2. No sé qué resultados da esto. Si me ayudan con eso. ¿Lo hicieron algún grupo? 188.6, profe. Gracias. 188,6, ¿no? Kilolibras. Los dos son iguales. Y entonces en la viva sería, se puede hacer por proporción, casi que es la mitad, no, no, mentiras. Sería 82,5 por 4 también. 1, 2, 3, 3,5, 4 por 4 entre 2. Y esto también es lo mismo, 82,5 por 4 entre 2. No sé cuánto da eso. 165. 165 kips. Ok, entonces ya tenemos las reacciones de eso. ¿Llegaron acá los grupos? ¿Sí o no? ¿Todos? Profe, y las cargas que están, digamos, en los extremos. ¿Qué pasa con las cargas que están en los extremos? Ajá, ¿Qué pasa? no sé. Me parece que hay la unión en una sola, entonces por eso son 4. Ah, Sí, ya, ya. sí, Ya, ok, ya. ok, gracias. Bien, entonces, bueno, espero que los grupos hayan llegado acá, ¿no? Después tengo que encontrar la fuerza, el efecto en el elemento, ¿no? En el elemento solicitado, en el elemento AB, ¿ok? Entonces, lo más sencillo es pararme acá en el nudo, pongo la reacción acá, digamos, esto sería para la carga permanente o muerta.
¿Ok? Y entonces en el nudo tengo la fuerza esta y la fuerza acá del elemento que ando buscando. Fuerza AB. Esta no me interesa. Digámosle fuerza, bueno, AC por decir algo. ¿Ok? Entonces, y este valor para la carga muerta, esa reacción era de 188.6. 188.6. ¿Ok? Y entonces, este ángulo habrá que determinar. A mí me gusta más trabajar con ángulos, ¿no? Ese ángulo es la arcotangente, si lo quieren ver así, de 10 entre 10. Creo que esto es 45 grados, ¿verdad? Eh, me parece, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, profe. ¿Ok? Ese ángulo es de 45 grados, aunque el dibujo no lo parezca. Entonces, ¿cómo resuelvo yo eso? Bueno, hago suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y entonces digo que 188.6 menos la fuerza AB, la componente AB por el seno de 45. El seno es, sí, el seno de 45, todo eso es 0. Y entonces el efecto sobre el elemento AB es de 188.6 entre el seno de 45. Y eso da 200 y pico. ¿Cuánto? 266.72, creo. 166. Doscientos sesenta y seis Ah, ok. punto setenta y dos. 266. Pongámosle 267 kips. Este es el efecto que produce la carga muerta en, en ese elemento. En la carga viva podemos hacer... Profe, Ajá, una pregunta. sí. Ok, cuando hacen análisis del nodo, digamos, ¿no debería poner la fuerza que está en el extremo? Ah, perdón. Aquí había 147.1. Sí, perdón, es un poquito menos. Es esto menos, cobijamos aquí, 188.6 menos 47.1. Sí, gracias. Revisemos ese número otra vez. 166.30, 29, perdón. 100. 66.60. Ah, bueno, entonces debe ser el número que No, ella no, nos dijo. le tiré el resultado final, profe, ya dividiéndolo por el seno. Sí, sí, está bien. ¿No Bueno, es 211? no sé. Que es 188.6 menos 47.1 dividido entre el seno de 45, ¿no? Sí, entonces, bueno, vamos a ponerla bien, en realidad. Esto sería 188.6 menos 47.1 menos, ¿verdad? Menos FA. Y entonces FA sería los 188.6 menos los 47.1 entre el seno de 45. Y eso da A mí me da 200,11, pero no sé. Sí, a no mí me es da igual. igual. Sí, a mí igual. 200,11. Bien. Ok, eso da, según me dice, 211. Está bien, eso kilo No, pound. profe, 200,11, creo.
Ah, Sí, no 200,11. Ah, ok, ok. Otra vez, vamos a jugar eso y ponemos el número 200. Bueno, 211, así. Sí, Bueno, Sí, profe. 200, ¿verdad? Bien, y si eso es para la carga muerta, entonces para la carga viva, que era de, de no sé cuánto, que podemos calcularla también, era de 165 menos, ahora es 165 menos la que está ahí en el nudo, 41.2, eso por, ¿cómo fue? Menos la fuerza AB por el seno de 45. Entonces, en carga viva, el elemento está sometido a una carga de no sé cuánto. ¿Cuánto? a mí me está dando 175,1. 175. ¿Ok? Ok, mantengámoslo en números separaditos. Ok, entonces en carga viva es de 175 y en carga muerta el efecto es de 200 kips. Está bien. Bueno, lo otro es hacer las combinaciones para el diseño, ¿no? Combinaciones. Entonces tenemos las de carga gravitacional 1.4 por la carga viva. Eso sería 280, ¿verdad? Por ahí. Y 2 sería 1.2 por 200 más la carga viva, que es 1.6 por 175. Y eso es 520, creo. 520. Entonces, kilolibras. Esta está bien, ¿verdad? La primera. Sí, profe. Ok. Entonces, esta es la que rige el diseño. ¿Ok? Entonces, eso es la demanda. Ahora tenemos que encontrar la capacidad, ¿no? Y en capacidad teníamos, digamos, la carga nominal era por fluencia, ¿ok? O tenemos que revisar la fractura también. Bien, entonces, por fluencia es, por fluencia tenemos que la carga nominal era el FY por el área bruta, ¿ok? ¿El área bruta de qué? Del perfil que estamos buscando. Entonces, como no lo tenemos, uno podría decir, bueno, por fluencia necesito un área bruta de la carga nominal sería, no, pongámoslo, hagámoslo, ok, hagámoslo diferente. Y entonces, si eso es la carga nominal, la carga última es el phi o punto 9 por FY por el área bruta. De tal manera que yo necesito un área bruta de la carga entre punto 9 por FY. En otras palabras, la carga combinada eran 520 entre punto 9 por 36. No sé cuál es ese resultado. $16.
16 pulgadas cuadradas. O sea, se necesita una sección o dos angulares que tengan un área mayor, un poquito mayor a 16 pulgadas. Entonces, nosotros les dimos, bueno, yo les di una lista de esos angulares. Habría que probar. Hay que probar con los angulares, dados. ¿Ok? Habría que probar. ¿Ok? Después, cogen el primero y prueban si tiene esa área, ven el segundo, qué área tienen, etcétera. Y por el lado de la fractura, ¿ok? Por el lado de la fractura, entonces tienen que, esto era un corte acá, ¿verdad? Tienen por acá los tornillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? De un diámetro de pulgada. Hay que encontrar el área neta, ¿no? Y el área neta podría ser por acá, ¿verdad? 1, o podría ser un área tal vez por acá, ¿verdad? 2. Hay que averiguar por dónde va a fallar eso. Y ahí se saca, es el área, el 1 es el área bruta, ya tenemos el angular porque lo escogimos por acá, o estamos probando, menos 2 huecos, y el área 2 es el área bruta del angular, el angular entre menos 2 huecos más, había que sumar aquel término S cuadrado entre G. Eso es, el área neta 1 sería el área bruta menos 2 áreas de los huecos. Y el área neta 2 es el área bruta menos 2 huecos, ¿verdad? Más un S cuadrado entre 4G por el espesor para el perfil de prueba, ¿verdad? Esto lo podemos hacer para el perfil de prueba de la lista. Escogí, digamos, el primero y ese tengo el área y esas cosas. ¿Ok? Cuando tenemos esto, hay que encontrar entonces ahora el valor del U, ¿verdad? U como 1 menos XL X entre L. Y ya ahí revisa el criterio de fractura. Básicamente, eso era el ejercicio. ¿Alguien pudo llegar a seleccionar un angular? ¿No? Bueno. Bueno, ahí creo que muchos quizás habrán llegado hasta esta parte, ¿ok? Hay que hacer la otra parte. No lo hago porque precisamente tienen que entregarlo. Los que sí, pues lo hicieron. Los que no, pues habrá que terminar el ejercicio eh, para entregarlo. ¿Hay alguna duda? Sí, profe, ¿la entrega es por grupo o individual? Por grupo, por grupo. Me ponen los nombres de los 3 muchachos y lo suben en el transcurso del día.
Ok, perfecto, gracias, profe. Y, profe, esta hoja de cálculo, ¿usted la sube después de clase o ¿Cuál hoja de cálculo? me refiero a esta memoria de cálculo que usted lleva? Ahora cuando termino se las subo al chat. Está bien. Ah, ok, La- gracias, el- Profe, ¿puede profe. subir un momento ahí? más. Sí, ok, listo, bro. Ok. Ahí yo se las subo al chat eh, cuando terminemos la lección. Los garabatos míos. Bueno, eh, quisiera eh, ver eh, otro, otro criterio para el diseño de los elementos en tensión, que es la falla que se llama bloque de cortante. Y tal como su nombre lo indica, es una falla en la cual un bloque, una parte del elemento se falla. Entonces, se desprende sencillamente, ¿no? Un ejemplo es como se ve acá, ¿verdad? Donde se desgarra esta esquina del elemento. Y eso sucede. Quizás no es la más común de las fallas, pero, pero sucede y hay que revisarla, ¿no? Esta falla tiene la particularidad, digamos, en que para que se presente, tiene que darse una combinación de la fuerza en tensión, ¿verdad? Que es la que actúa en esta cara vertical del bloque que se parte, ¿verdad? Falla por tensión y tiene que darse un corte debido a un cortante. La fuerza que existe acá para que esto se corta es un cortante. Entonces, el bloque de cortante es una falla que se da en una combinación de cortante y tensión, ¿no? Entonces hay que revisar las dos consideraciones, ¿no? De cuándo va a fallar. Entonces, hay una ecuación, un par de ecuaciones que tenemos que revisar para esto. La primera es de el phi. El phi aquí era de 0.75 por el área bruta en cortante. En esta simbología, GV es V de cortante y G de bruto, ¿no? El área bruta en cortante. El área es esta área, digamos, paralela a la carga, que sería la longitud, básicamente, por el espesor del elemento, por el área bruta en cortante. Puede ser por fluencia, que aquí haya una falla debido por fluencia al cortante, o cuando los esfuerzos cortantes alcanzan la fluencia, más la contribución de la tensión acá, y eso necesariamente tiene que ser fractura, sería el esfuerzo último por el área neta en tensión, ¿no? Esa es una situación, la que es fluencia acá por cortante y fractura acá por tensión. La otra condición es fractura en la zona de cortante, el área neta en cortante, más fractura en la zona de tensión, el FU por el área neta en tensión. La que sea menor de esas dos es la que manda la resistencia al bloque de cortante. Aquí hay un U de eficiencia, BS que se llama, generalmente en este caso se usa 1, ¿ok? Generalmente se usa 1 en el bloque de cortante. Eso es la problemática de la falla por bloque de cortante. Creo que lo más fácil es revisar un ejercicio, ¿no? Ok. Aquí
Voy a continuar acá. Entonces, digamos, bloque de cortante, ¿no? Pongámosle aquí ejemplo. Tomemos una placa, ¿ok? Una placa, placa. Una placa rectangular que tiene la siguiente configuración. 1, 2, 3 y 4, ¿no? La carga última estaría sometida acá. Ok. Eso se supone que está acá dimensionado con punto, ¿qué era? Punto 75 y por acá tiene punto 8, no, 1 cuña. Voy. Tiene una separación de 1.875. ¿Es así? Es así. ¿Ok? Y estas distancias de acá es de 0.875. El espesor de ella, de la placa, es de T.375. Esto está en pulgadas. Un momento. No, aquí hay un desliz. Acá es, corrijan, es de 0.875. ¿Ok? Esto es una placa rectangular que tiene un espesor de 37. Bien, esto acero A36 que tiene FY de 36 KSI y un esfuerzo de ruptura o último de 58 KSI. ¿Ok? Entonces, los tornillos, voy a ponerles aquí tornis cariñosamente. ¿Ok? Los tornillos cariñosamente son de 5/8 de pulgada, el diámetro de ellos, ¿no? La falla por cortante, entonces se puede dar acá. Tengo yo los tornillos acá, ¿ok? Tengo los de abajo acá. Entonces puede fallar esta en esta parte, ¿no? Este bloquecito. O puede fallar también este otro bloquecito, que se arrancan los dos bloques. Esto sería la falla por bloque de cortante, ¿no? Entonces tenemos un área acá en tensión. Esta línea sería en tensión, ¿no? Y esto sería la superficie en cortante. ¿Ok? Entonces, hay que calcular el área bruta en tensión. Esto le llamamos A bruta en tensión y sería igual a 2, pues son dos piezas, 1, 2, ¿verdad? Por, esto es el espesor, 3
0.57, esto es el T, el espesor, por esta distancia, ¿no? De acá hasta acá, o de aquí, del centro del tornillo acá. Y eso era 0.875. Y esa área bruta en tensión es de 0.656. El área bruta en cortante la denotamos como área bruta en cortante, sería igual a, de nuevo, 2, porque son dos superficies por el espesor por la longitud de eso. Y esa longitud es 1.875 más 0.875. Y esa área nos da 2.06 pulgadas, ¿no? Es esta distancia de acá hasta acá, toda esta distancia. Y eso era 1.87 más 0.875. ¿Ok? Ahora hay que buscar las áreas netas. Ok. Hay varias formas de poder hacer eso, ¿no? Ok. El área del tornillo, sería igual a el espesor 37.5 por el diámetro, ¿no? Que es 0.625 más 1/8, ¿se acuerdan? Hay que aumentar 1/8 el área de los tornillos, 0.2812. Esto es 5/8, ¿no? Entonces, esa área del tornillo es 0.28. Ok. Entonces, hay que calcular el área neta en tensión. Área neta en tensión es cuando esto se parte aquí, digamos, este pedacito queda medio círculo. Esto es el bloque que se está partiendo. Arriba o abajo es lo mismo, ¿no? Entonces, este es medio hueco, ¿lo ven? Y esto es, ¿cuánto era? 0.875. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el área neta es el área bruta menos el área de los huecos. En este caso, pues medio hueco, ¿no? Entonces, esa área neta en tensión es igual a decir, es esta, ¿no? Esta que vamos a hacer más oscura. Esa área neta sería el área de la placa, eso es 0.65 por menos 2 huecos, ¿no? 2 huecos que es un medio de 0.28, media área. ¿Ok? Y esto es igual a 0.375, ¿no? O sea, esta mitad del área es porque donde yo corto es medio círculo, acá no, media área. El 2 es porque son dos, el de arriba y el de abajo, ¿no? Y esta área, pues, es el área bruta en tensión, que ya lo habíamos calculado, 0.656. Ok. Y el área neta en cortante, entonces, Julio, en cortante, área neta en cortante, NV es igual a,
Ahora este caso es, cuando yo corto este bichillo acá, ¿verdad? Entonces me queda uno, un hueco acá, que es medio hueco. Este me queda medio hueco acá y termino, ¿no? Ok, este es el área. Este es el área de acá a acá, es el área neta en cortante. Y el área bruta en cortante es este pedacito, ¿no? Más este otro pedacito. Sería quitar al área neta como área y media, 1.5 veces el área. ¿Ya? Este es el área. No, área neta. No, perdón. Otra vez, voy para atrás. Esto es el área bruta en cortantes todas, sin los huecos, con los huecos. Esto es el área bruta en el área neta en cortante. Entonces, esto es los 206, ¿no? Que es el área en bruta en cortante. Aquí lo tienen. 206 menos, yo calculé 2 tornillos, ¿ok? Uno, dos tornillos, 2 áreas de los tornis, ¿ok? Menos, ¿dónde está? 2 medias áreas de los tornillos también, ¿ok? Porque en realidad es aquí la mitad del tornillo, no es el tornillo completo acá, ¿ok? Entonces, esta área neta en cortante 206 menos el 2 por acá y este 1, esto suma 3, ¿no? Nos queda 3 áreas del tornillo, ¿no? 2 por acá y 1 y 2 menos 1 es 3, el otro es negativo, menos 3 áreas del tornillo. Entonces, esto sería 206 menos 3 por punto 28, que es el área de los tornillos. Y esta área nos da 1.22 pulgadas al cuadrado. Profe, ¿puedo volver a explicar por qué es 3? Aquí digamos digámoslo así, aquí es tornillo, un diámetro completo, si lo quiere ver así, ¿verdad? Ok, es Ajá, media completa, es análogo. Aquí es medio diámetro o media área, ¿cierto? Entonces sería 1.5 diámetros o 1.5 áreas, ¿cierto? o ¿Verdad? sea, por ser 3 tornillos, es 1.5 cada uno, es 1.5. No, no, en realidad son 2 tornillos, ¿ok? Pero Sí. el área efectiva es, aquí hay un tornillo completo, ¿no? Un diámetro completo, ¿cierto? Ajá, Y el otro es medio tornillo, medio diámetro. ajá, Entonces, ¿cuántos diámetros tengo? 1.5 diámetros, ¿cierto? ajá, Ok, eso es análogo a decir, tengo 1.5 áreas, ¿cierto? ajá, Ok, y ahora eran 2, los de arriba y los de abajo, 1.5 por 2, digamos, esta área 1.5 acá y 1.5 acá, entonces serían 1.5 por 2 es 3, ¿ya? Si lo quiere ver de esa forma, ok, ok, ¿de acuerdo? está bien, sí, profe. Bien, eh, entonces ahora nada más es la capacidad, digamos, capacidad al bloque de cortante. Entonces, las ecuaciones que les planteé ahí era que la resistencia nominal es 0.6 por el esfuerzo último por el área neta en cortante, más un U, que ya le llaman BS, por
el FU por el área neta, por el área neta en tensión, ¿no? Por el área, el área neta en tensión. Y esto tiene que ser menor o igual a lo siguiente. A 0.6 del FY por el área bruta en cortante más VS por FU por el área neta en tensión. Ok, entonces ahora nada más es números. EBN es 0.6 por 58 por 1.2. Este es el primer término más 1 que es VS por 58 por el área neta en tensión 0.375 y eso tiene que ser menor o igual a 0.6 por FY, ¿lo ven? Por el área bruta en cortante 206 más el U que es 1 por esfuerzo último por el área meta bruta en tensión 375 y este valor es da EBN es igual a este término da 64.2 y esto es menor de 66.2, ¿no? Entonces rige este término, ¿ok? Y la resistencia última sería el phi por la resistencia nominal y en este caso el phi vale 0.75 y RU sería 0.75 por la resistencia 64.2 y eso da 48.2 kips. Y esta sería la capacidad de esa placa al bloque de cortante. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Puedo ver la pizarra de nuevo? Por Claro. favor. Pantalla 1, compartir. Y ahí están, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Esa parte la tiene. Sí, ya listo. De hecho, Profe, gracias. por qué no es que se usa el dato mayor? Ese, el valor mayor es el 66. Ajá. El que falle primero, digamos algo así. Entonces es el menor. Ah, ok, sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, este semestre vamos a hacer un cambio en el orden de las cosas. De hecho, ayer les dejé en el TEC Digital un material sobre tornillos. Entonces, el siguiente tema va a ser tornillería, conexiones atornilladas. Generalmente el estudio de las conexiones las dejo al final, pero ahora lo vamos a hacer tornillos ahora después de tensión. Y la razón es que, digamos, cuando estamos hablando mucho de tensión, hablamos de huecos, hablamos de tornillos. Entonces, en ese sentido, me pareció apropiado hacer ese cambio. Entonces, ahí les dejé material sobre tornillos
que les voy a pedir que los revisen con el propósito de que en la próxima semana vamos a trabajar sobre eso y vamos a empezar como un pequeño ejercicio individual de repaso de ese material, ¿no? Ese puede ser un quiz, puede ser un cuestionario que llenen, algo así, ¿no? Pero empezaríamos con eso para comprobar la lectura de ese documento. Y después de esto, haríamos algunos, digamos, alguna práctica acerca de los tornillos, pero eso sería la estrategia para de hoy en 8 días, ¿les parece? Sería presencial. De hoy en 8 si nos vemos ahí en la escuela. Seguramente, no, nos veríamos de hoy en 8 en la escuela. El plan mío ahora es cada 15 días ir cambiando presencial y virtual, cada 15 días. ¿Ok? Entonces, por favor, revisen, estudien el material de tornillos, preparen para un pequeño ejercicio de repaso en la próxima lección. ¿Alguna duda, consulta? De mi parte todo bien, profe. Ok, pues les agradezco mucho la paciencia, la confianza, y nos veríamos de hoy en 8. Que pasen un buen fin de semana entonces. Gracias. Y ya les subo eso al chat en WhatsApp para que lo tengan. Gracias, Ok, profe. hasta luego. Gracias, profe, salud. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias.